quería agradecer la iniciativa de la Academia de la Ingeniería y el Hábitat por la iniciativa de organizar este foro y encarecidamente la presencia de ustedes aquí para escuchar estos conceptos. Nuestra ponencia trata del segundo desarrollo, el desarrollo Doradas Camburito, del aprovechamiento integral Uribante-Caparro. Vamos a conversar en primer lugar brevemente sobre los proyectos hidroeléctricos en el país, con la idea de ver dónde está ubicado el desarrollo que es objeto de la presentación. Vamos a hablar de cómo fue concebido el aprovechamiento integral Uribante-Caparro, viendo los elementos que lo componen. Y después nos abocaremos a hablar del desarrollo de la Camburito en sí. A través desde que el proyecto se desarrolló a niveles de ingeniería básica, incluso a nivel de ingeniería ya para documentos de licitación, como ese proyecto fue propuesto, se hicieron muchísimos trabajos de diferentes niveles de detalle que cuestionaban o avalaban algunas de las condiciones del proyecto original. Entonces nosotros nos vamos a referir cuando hablemos de la cronología del proyecto, vamos a mencionar brevemente algunos de los trabajos que se hicieron y después en la siguiente parte vamos entonces a hablar de los estudios resaltantes que nos interesan para ver cuál es la situación actual de ese proyecto. Hablaremos de las prestaciones o de las ventajas que tienen el proyecto desde el punto de vista de potencia y energía, cuáles han sido los tiempos estimados para su ejecución y puesta en marcha, estimaciones de costos, y al final, a manera de conclusiones, veremos cuál es la situación del proyecto en sí y una recomendación. El proyecto que nos interesa, aquí estamos indicando la central La Colorada Dura. El proyecto no ha sido construido, forma parte del proyecto, como dijimos, Uribante-Caparro. Está ubicado al occidente de Venezuela, donde vemos los proyectos hidroeléctricos existentes: Peña Larga, Santo Domingo, La Honda, que es del Uribante-Caparro construida, La Vueltosa, y en el suroriente venezolano, los proyectos del Bajo Carolina, no vamos a comentar sobre. El aprovechamiento hidroeléctrico integral Uribante-Caparro fue concebido como un proyecto en cascada, donde son 3 desarrollos que van desde cotas de 1000 metros de altura del embalse hasta cerca de 300 metros. Es una caída, una diferencia de nivel bien interesante de aprovechar. El primer desarrollo, llamado desarrollo Uribante con el trasvase Uribante Doradas, está construido, está formado por una presa que hace la regulación del embalse Uribante. Del embalse Uribante hay un túnel de trasvase construido del orden de 8 kilómetros y al pie de ese trasvase está la central de Sanagatón, que es el elemento de generación de ese proyecto. El segundo desarrollo Doradas Camburito, teóricamente debería, a través de la presa de las Cuevas, formar el embalse Doradas y aprovechar las aguas que descarga la central Sanagatón, las aguas de la cuenca propia del río Doradas, que son a través del río Sanagatón y el río San Buenas, y además utilizar las aguas de la cuenca intermedia entre la presa La Honda y un sitio denominado Agua Linda, por una quebrada que tiene ese nombre, donde se captarían las aguas mediante una derivación, y esas aguas serían llevadas, trasvasadas al embalse Uribante, al embalse Doradas, lo que permitiría regular todas esas aguas en este sitio, y la generación propia de este desarrollo estaría en una pequeña central, pequeña entre comillas, de 60 megavatios, al pie de la derivación
Agualinda Doradas, y la central La Colorada, aguas abajo del trasvase Doradas Camburito. Estas aguas se tenía previsto que descargarían en la cuenca del río Camburito y alimentarían el embalse Caparo, que actualmente existe, donde está forma la regulación se hace por la presa Borde Seco y la presa La Vueltosa, donde a pie de la presa La Vueltosa está actualmente la central de ese mismo nombre. Aquí vemos un esquema de cómo es la caída: 1098 metros, 195 metros, porque todavía es más grande la caída. Estas son las obras del segundo desarrollo que está por construir. Ya salta a la vista que el concepto inicial está corto, un desarrollo en cadena donde un eslabón de la cadena falta. Bien, aquí vemos más de cerca una planta general del proyecto. La derivación Agualinda Doradas, que decíamos, es una presa de derivación, no hay regulación. Tiene un túnel, del que ya veremos en un esquema posterior, la central Pajuilas, aguas abajo, el embalse Doradas, la presa Las Cuevas, y el trasvase Uribante Doradas Camburito, que va desde esta zona cercana a la carga del río San Buena con la central La Colorada. Bueno, nosotros, refiriéndonos al proyecto en sí, vamos por una parte a hablar algunos detalles relativos a la presa Las Cuevas y el túnel de trasvase, y después nos referiremos a que se ha denominado desarrollo complementario Agualinda, que al fin y al cabo es parte integrante del desarrollo de Doradas Camburito con su concepción original. Vamos a tratar en esta presentación, como dijimos, han sido muchos los estudios, muchas las cosas que se han analizado. Este es un proyecto desarrollado a nivel de documentos de licitación. Si el proyecto no hubiese sido paralizado, probablemente ya tendríamos más de 20 años del proyecto operante. Debía haber entrado en funcionamiento en los años 86, 87. Sin embargo, por diferentes razones que no vale la pena analizar aquí, el proyecto fue postergado. Esta es una vista del sitio de presa. El eje de la presa viene aproximadamente aquí, desde el río Doradas. Más adelante veremos que aquí está construida la estructura del túnel de desvío que se terminó en el año 1983. Este es un sitio desde el punto de vista geométrico peligro. Es estrecho, es una presa que para el tamaño previsto de 115 metros de altura tiene apenas 5 millones de metros cúbicos. Es un sitio muy atractivo. El problema, el punto en contra, es la geología, como todos los proyectos del Uribante Caparo, que son bien complicados desde el punto de vista geológico. Para aquellos que hemos trabajado en el Caroní, si vinieran aquí dirían, es terrible. Pero ahí está la presa, está la Honda, está la Vueltosa, está Borde Seco, y tienen cantidad de años operando de manera apropiada. Este es el esquema del sitio de la presa. No voy a entrar en muchísimos detalles, pero la presa, el aliviadero en la margen izquierda, túnel de desvío y de carga de fondo, que tienen una parte común, y muy importante, presa de tierra con una cortina, que en aquella época era prevista una cortina de inyección. Es una roca diaplasada, permeable, desfiable, que se previó que tenía que tener una impermeabilización muy importante. Aquí vemos una sección transversal de la presa, donde se ve el núcleo, toda la pantalla de inyecciones. Aquí se ve la pantalla que se muestra en los estribos. Aquí falta indicar la pantalla que si a escala llegaría como hasta aquí. Vale decir que la presa La Honda, construida, tiene una pantalla impermeable en el estribo izquierdo, que tiene 70 metros de altura
y 200 metros de longitud, que se construyó en los años 80. En la presa, como no se consiguió arcilla en volumen apropiado, la presa se previó que fuese una mezcla del núcleo de limolita con arenisca. Y los espaldones son de roca arenisca que, excavada, colocada, se vuelve arena. Igual que la vueltosa, borde seco y la monta. Me refiero a esas presas, son las que nombré, las que ya están construidas. El esquema del trasvase está mostrado aquí: un túnel de media presión de 3 kilómetros, chimeneas de equilibrio, pozos de oscilación, una casa de válvulas y tuberías a cielo abierto, con la central a pie de tubería forzada. La derivación Agualinda es un túnel que funciona como canal de 4.600 metros, un tanque de carga, tubería forzada y generación en la central. Como detalles más importantes, la presa de 115 metros de altura, como dijimos, 5 millones de metros cúbicos. La capacidad instalada para aquella época, se había previsto que fuese la capacidad instalada de la central de Pueblo Dorado, fueran dos grupos formando para 460 megavatios, ampliable, aquí dice en primera etapa, al doble, a 920 megavatios. Y la central Pahuilas, desde la derivación que dimos, dos máquinas de 30 megavatios. Como dijimos, en los años finales de los 70-80, este proyecto se llevó a nivel de documentos de ingeniería básica y documentos de licitación, y estaba todo listo, incluso los anuncios de prensa para sacar a licitación internacional. Se hizo la ingeniería básica y se construyó el túnel de desvío hasta el año 83. Una de las razones de postergar la obra, que se adujeron en aquella época, es que el túnel de desvío, la obra estaba retrasada con respecto a los túneles de desvío del tercer desarrollo. Esa fue la razón técnica. Después de esto se hicieron diversos estudios que pasaron hasta estudios de actualización de la hidrología, riesgo sísmico, propuestas de construcción, y, digamos, en los últimos años, a los estudios que nos vamos a referir, fue uno hecho por el consorcio de COINE en 2009, Soluciones Alternativas entre Proyectos de Aprovechamiento, que se llamó EDELCA, elaboró unos términos de referencia para un contrato IPC, y la constructora Queiló Calvao y consorcio o asociada con el consorcio con MGR llevó adelante un análisis de efectos críticos de la información y propuesta en ingeniería conceptual. Es importante que hagamos aquí un recuento del contexto histórico, que es el siguiente. El Estado venezolano convino con el gobierno de Brasil que el segundo desarrollo fuese construido por una constructora brasileña. Y se firmó un contrato para la construcción según el esquema de IPC. En ese momento, EDELCA tenía relación, desde el punto de vista corporativo, de supervisar una serie de proyectos. Y EDELCA propuso que antes de ir a proceder a hacer el proyecto IPC, se revisara el proyecto y se hicieran unos términos de referencia para la ejecución de ese proyecto. Entonces de allí sale que se hizo, consorcio de COINE hizo un estudio de alternativas de aprovechamiento, y con base en ese estudio y algunas propuestas, Corpoelec hizo unos términos de referencia para la ejecución del proyecto. Después, en 2009, cuando se otorga la ejecución del proyecto, se ejecuta la primera fase establecida en esos términos de referencia, que fue el análisis crítico de información existente y proponer la ingeniería conceptual. Eso después iría seguido por el desarrollo de la ingeniería básica y después la construcción. Esta es una vista cuando se estaba construyendo el túnel de desvío. Esta es la entrada de la descarga de fondo, el túnel de desvío. Es una foto de los años 1982 cuando se estaba construyendo. Bueno, el consorcio de COINE es un consorcio conformado en ese consorcio multinacional, formado por COINE y Bellier, Estados Unidos, de ProEx, COSA e INELMEC, que fue un consorcio consultor de EDELCA,
para la Dirección de Expansión de Generación. El Queiroz Calvao, como decíamos, una empresa es la constructora, así se dice, de Queiroz Calvao, que buscó la asistencia del consorcio Comilca MGR para desarrollar el análisis crítico de información existente, fase 1, como decíamos, de un contrato UPC. Bueno, lo que habíamos dicho de cómo estaban conformados. El alcance del estudio de DECOINE fue estudio hidrológico, estudio de alternativas de aprovechamiento y actualización del estudio de factibilidad. Se hizo la actualización de toda la hidrología, no vamos a entrar en detalles de eso, nos vamos a referir sobre todo a los estudios de las alternativas de aprovechamiento y los detalles interesantes de la factibilidad. Como decía, después de que el proyecto fue postergado, salieron muchísimas opiniones. ¿Por qué se hace la presa si el caudal del río, la de cuenta propia, es bajo? ¿Por qué no lo hacemos sin hacer la presa y llevamos las aguas de San Agustín directamente a la Colorada, etcétera? Entonces, aquí están 4 esquemas que se analizaron. El proyecto, las llamadas alternativas A, sin embalse, sin construcción de presa. Y el proyecto con embalse, sin agua linda y con agua linda. ¿Qué quiere decir esto? Que se podía llevar las aguas desde la central San Agustín directamente hasta la Colorada y turbinar allí. O tomar las aguas igualmente y de agua linda construir túnel, canal, etcétera, y llegar a la Colorada. O, en todo caso, hacer el embalse sin hacer agua linda, que vendría aquí, o hacer el embalse con agua linda, todo como el proyecto original. Después del análisis, y se hizo todo como si fuese un estudio de factibilidad. Se diseñaron nuevamente las obras, se hizo nueva hidrología, etcétera, y se evaluó la mejor alternativa. Y se concluyó que la solución original era la más atractiva. Se propusieron algunas modificaciones, bajar un poco el nivel de la presa, etcétera, pero conceptualmente el mismo proyecto. Este es un esquema sacado del informe, donde se indica desde el punto de vista del sistema o cómo funciona todos los elementos que están allí, agua linda, San Agustín, etcétera. Llama la atención 5.215 gigavatios. Una cifra bien interesante desde el punto de vista de generación. Es decir, la energía total, fíjense, Agualinda 200, San Agustín 380, 338 la de la Colorada, 2000, después nos vamos a referir, ya me adelanto, la Vueltosa tiene 2 máquinas, está prevista para 3, pero la tercera máquina no se justifica si no se construye el segundo desarrollo, pues no tendría agua suficiente para generar. Voy a hablar un poco de este consorcio. Estaba la constructora Queiroz Calvao, Intertene como supervisión, y un equipo venezolano conformado por Comilca MGR. Entonces, como hubo que hacer revisión de toda la información topográfica, hidrológica, vías de acceso, infraestructura de campamentos, etcétera, todo eso, se revisó todo, absolutamente todo. Geología, los informes. Entonces, con esa base se hizo un diagnóstico de la información que existía, cuál era la información adicional. Se formó un equipo de muy alto nivel de profesionales venezolanos. Puedo nombrar en hidrología a José Rafael Córdoba, en geotecnia Pietro del Marco, en la operación de embalse Jacinto Artigas, en la parte de hidráulica Raúl Cabrita, que va a ser una de las presentaciones, Diego Ferrer Fernández en la parte de presas, en la parte de riesgo sísmico José Gracias, o sea, como diríamos en términos coloquiales, ultrabuco. Bueno, como dijimos, fue la primera fase, análisis crítico de información existente, se definieron aquellos estudios de investigación adicionales que se requiriesen. Vale decir que como se hizo en la época del diseño original de Uribante Caparro, los estudios de todos los proyectos fueron muy intensos y muy completos, pero bueno, son susceptibles de completar y mejorar. Por ejemplo, la topografía de aquella época no existían medios digitales, entonces información adicional
hay que hacer nueva topografía. Y desde el punto de vista hidrológico, bueno, en mediciones adicionales se podría hacer algunas cosas nuevas. Y se hizo una propuesta de ingeniería conceptual. ¿Cuál fue la conclusión? Se propone que la planta de la central La Colorado, prevista originalmente con 4 máquinas, se llevase efectivamente 4 máquinas en 2 etapas, se hiciese en una sola etapa, para tener una potencia instalada de 920 megavatios, que no es una potencia despreciable. Y, bueno, esta es una vista general de la casa de máquinas. Y con respecto a la presa, en el interín, desde que se previó el proyecto, estamos hablando del año 81, 82, ha habido avances, y entonces tanto de COINE como Queiroz Calvao proponen que la presa podría ser construida con un núcleo de arena-asfalto y del mismo modo hacer la impermeabilización de los estribos con una pantalla elastoplástica de arena-asfalto. Prestaciones del proyecto. El segundo desarrollo permite aproximadamente el 50% de toda la energía que generaría el proyecto completo. Aquí lo vemos en este diagrama, pero me voy a referir básicamente a estos cuadros. Fíjense, aquí está la energía generada por Sanagatón, lo que generaría la central Pajuilas, lo que generaría la central La Colorada, Fabricio Ojeda. Si esto lo desagregamos y ponemos lo que genera efectivamente Pajuilas, La Colorada, más el incremento de colocar una máquina adicional en La Vueltosa, tenemos que se asignarían a los nuevos trabajos, digamos, de construir el segundo desarrollo, 2.756 megavatios, de un total de 5.700. Es el 50% de la generación. El tiempo, hubo múltiples estudios, hay diferentes estimaciones, voy a ir desde la primera hasta la última. La primera estimación, a fase de anteproyecto, se estimó que podían ser 6 años, 72 meses. Y la última estudio, ya a proposición de Queiroz Calvao para construir, 81 meses. En realidad estamos entre 6 y 7 años, que es el número usual para un proyecto de este tipo: 2 túneles de trasvase, presa, casas de máquinas, etc. En cuanto a estimaciones de costo, bueno, aquí hubo una cantidad, ojo, no son comparables todas las alternativas porque algunas proposiciones aquí tienen agua linda, no tienen agua linda, pero los números que resaltan: de COINE, 750 millones de dólares, 750, Queiroz Calvao, 980. Estamos en torno a los 1.000 millones de dólares de este proyecto. Podrían ser más si hacemos costos actualizados, pero en ese orden andamos. Interesante. ¿Cuál es el costo de la energía? 15.178 dólares el gigavatio hora año. Esto hecho con una tasa de descuento de 5%. Si lo ponemos en 10, podría ser un poco mayor, pero son cifras que a nivel internacional no son despreciables. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, desde el punto de vista de ingeniería, el proyecto, que originalmente estaba a nivel de ingeniería básica, se revisó, prácticamente se ratifican muchos conceptos de él, y hoy día está al nivel de una propuesta de ingeniería conceptual y se propone investigaciones adicionales. Entonces sería necesario desarrollar la ingeniería básica. ¿Para qué? Para después proceder a la licitación o a la construcción, si dependiendo del esquema de contratación que se prevé. El túnel de desvío fue construido y excavado. El esquema original era construir la excavación, revestirlo, y el contratista de la presa hacía la obra de entrada y la obra de salida. El túnel está así como previsto originalmente. Falta construir esas obras para proceder si se va a hacer la presa para el desvío. Hay un tramo de carga de fondo que está excavado, más no revestido, pero ese es el esquema original. El contratista de la presa construía la presa, terminaba de hacer el revestimiento de la descarga de fondo y terminaba las obras de entrada y salida correspondientes. Una cosa que salta a la vista: el deterioro de las cuencas en estos años ha sido bestial.
la tala. Este es un terreno que, como decimos, es una geología muy vulnerable. Es una roca, esta arenisca es una roca que usted la golpea con el martillo y eso es roca. Pero usted la moja por un rato y se puede volver arena. Entonces, con la tala y las excavaciones mal llevadas, pues han hecho un deterioro terrible. Aquí está una evidencia. Esta es la quebrada Pajuila, donde está prevista la central Pajuila. Una de las propuestas del consorcio de COINE fue que la central que estaba prevista construir en una de las márgenes de aquí, mucho más aguas abajo, no en este sitio tan deplorable, podría ser construida en caverna para evitar estar enfrentada a los problemas y los avatares que puede tener un cauce como este. Oportunidad de desarrollo tecnológico. Bueno, ya adelantamos algo. Las pantallas elastoplásticas hoy día, con el avance de los últimos 20 años, nos llevan a que todas las incertidumbres que había con respecto a hacer impermeabilización con inyecciones, pues se pueden superar si se usan el pantalla elastoplástica. En este tiempo, en la presa Borde Seco que había en el estribo de los estribos, había unas capas permeables que no habían sido tratadas. En este tiempo fueron tratadas, se construyó la pantalla impermeable y la pantalla está funcionando, se hizo con el método de hidrofresa. En el interín también han aparecido nuevos métodos y equipos de excavación de túneles. Esta es cuando se hizo el túnel de trasvase de la Dorada, Brillante Dorada, hubo tramos que fueron difíciles de excavar por la condición del enable de la roca, aunque otros sitios fue una roca excelente para trabajar. Pero existen equipos nuevos para excavación y revestimiento de túneles que no se descartan, que podrían emplearse. Podemos utilizar fibras y membranas para revestimiento. En aquella época no existían, no se utilizaban casi las membranas, las fibras para concreto reforzado. Y además de eso han aparecido membranas para impermeabilización de túneles. Estos túneles pasan por roca, por sitios donde hay un nivel freático importante, y a lo mejor la utilización de membranas es un elemento que es digno de considerar. Hay suficiente agua. Muchas veces se decía, no, que el río Dorada no tiene casi agua. Toda la hidrología ha demostrado, todos los estudios hidrológicos, que hay agua suficiente. Pero sobre todo, si comparamos el caudal del río, el caudal medio del río Dorada, que es el orden de 14 metros cúbicos por segundo, le dirían es muy poco, sí. Pero si le sumamos 180 de San Agatón, le sumamos 15 de Agua Linda, y además eso lo turbinamos abajo, de allí es donde sale el atractivo de este proyecto. Duplica la energía, ya lo mostramos con números. Los ahorros de costo para un proyecto hidroeléctrico pues son evidentes. En este caso, el ahorro diario estimado de 11.000 barriles de combustible, que significa un ahorro de alrededor de 660 millones de dólares por año. Recuperación e inversión en menor tiempo que plantas térmicas. La inversión inicial es mucho mayor que una térmica, eso lo sabemos, pero la recuperación de la inversión es a más corto plazo. Esta es una vista del embalse, como se vería lleno, que por casualidad las nubes, en esta oportunidad, que es una foto cortesía del ingeniero Alfredo Gómez, las nubes ocupan el área del embalse.